Hola a todos, buenas noches. Seguimos con el proyecto Leamos y en esta ocasión vamos a leer las demás fábulas que constan dentro del libro La oveja negra y demás fábulas de Augusto Monterroso. Este libro fue publicado en 1969. Gracias a todas las personas que dieron su interacción en el video anterior. Igual un abrazo fuerte a todos aquellos que comparten el video y sobre todo que también llevan ese mensaje de seguir nosotros en este camino, de dar un grano de arena para que nuestros niños jóvenes y adultos se interesen un poquito más en la lectura y también en escuchar este tipo de narrativa de grandes autores. Augusto Monterroso es un sobresaliente narrador, ensayista y sobre todo cuentista. Vamos a leer La tortuga y Aquiles. Por fin, según el cable, la semana pasada la tortuga llegó a la meta. En rueda de prensa declaró modestamente que siempre temió perder, pues su contrincante le pisó todo el tiempo los talones. En efecto, una 10.000.000.000ésima de segundo después, como una flecha y maldiciendo a Zenón de Lea, llegó Aquiles. Otro de los textos dentro de este libro se titula El camaleón que finalmente no sabía qué color ponerse. En un país muy remoto, en plena selva, se presentó hace muchos años un tiempo malo en que el camaleón, a quien le había dado por la política, entró en un estado de total desconcierto, pues los otros animales, asesorados por la zorra, se habían enterado de sus artimañas y empezaron a contrarrestarlas llevando día y noche en los bolsillos juegos de diversos vidrios de colores para combatir su ambigüedad e hipocresía. De manera que cuando él estaba morado y por cualquier circunstancia del momento necesitaba volverse, digamos, azul, sacaban rápidamente un cristal rojo a través del cual lo veían, y para ellos continuaba siendo el mismo camaleón morado, aunque se condujera como camaleón azul, y cuando estaba rojo y por motivaciones especiales se volvía anaranjado, usaban el cristal correspondiente y lo seguían viendo tal cual. Esto solo en cuanto a los colores primarios, pues el método se generalizó, tanto que con el tiempo no había ya quien no llevara consigo un equipo completo de cristales, para aquellos casos en que el mañoso se tornaba simplemente grisáceo o verdiazul o de cualquier color o más o menos indefinido, para dar el cual eran necesarias 3, 4 o 5 superposiciones de cristales. Pero lo bueno fue que el camaleón, considerando que todos eran de su condición, adoptó también el sistema. Entonces era cosa de verlos a todos en las calles, sacando y alternando cristales a medida que cambiaban de colores, según el clima político o las opiniones políticas prevalecientes ese día de la semana, o a esa hora del día o de la noche. Como es difícil comprender, esto se convirtió en una especie de peligrosa confusión
de las lenguas. Pero pronto los más listos se dieron cuenta de que aquello sería la ruina general, si no se reglamentaba de alguna manera, a menos que todos estuvieran dispuestos a ser cegados y perdidos definitivamente por los dioses, y restablecieron el orden. Además de lo estipulado por el reglamento que se redactó con ese fin, el derecho consuetudinario fijó por su parte reglas de refinada urbanidad, según las cuales, si alguno carecía de un vidrio de determinado color urgente para disfrazarse o para descubrir el verdadero color de alguien, podía recurrir inclusive a los propios enemigos para que se los prestaran, de acuerdo con su necesidad del momento, como sucedía entre las naciones más civilizadas. Solo el león, que por entonces era presidente de la selva, se reía de unos y otros, aunque a veces socarronamente jugaba también un poco lo suyo, por divertirse. De esa época viene el dicho de que todo camaleón es según el color del cristal con que se mira. Así termina esta gran fábula. Las experiencias no dejan de reflejarse en la cotidianidad. Seguimos con la lectura. Muchísimas gracias a todos los que se conectan y apoyan el proyecto. Estamos con este objetivo de llegar a mucha gente, no solo con el ánimo de que escuchen la lectura, también con el ánimo de influir un poco para que adopten un libro donde sea que estos estén y puedan leerlos. Si no son libros, también puede ser revistas y todo lo demás. El apóstata arrepentido. Se dice que había una vez un católico, según unos, o un protestante, según otros, que en tiempos muy lejanos y asaltado por las dudas, comenzó a pensar seriamente en volverse cristiano, pero el temor de que sus vecinos imaginaran que lo hacía para pasar por gracioso o por llamar la atención, lo hizo renunciar a su extravagante debilidad y propósito. Otro de los grandes cuentos que están dentro de este libro del autor hondureño Augusto Monterroso se titula La jirafa que de pronto comprendió que todo es relativo. Hace mucho tiempo, en un país lejano, vivía una jirafa de estatura regular, pero tan descuidada que una vez se salió de la selva y se perdió. Desorientada como siempre, se puso a caminar a tontas y a locas, de aquí para allá, y por más que se agachaba para encontrar el camino, no lo encontraba. Así, deambulando, llegó a un desfiladero donde en ese momento tenía lugar una gran batalla. A pesar de que las bajas eran cuantiosas por ambos bandos, ninguno estaba dispuesto a ceder un milímetro de terreno. Los generales arengaban a sus tropas con las espadas en alto, al mismo tiempo que la nieve se teñía de púrpura con la sangre de los heridos. Entre el humo y el estrépito de los cañones se veía desplomarse de los muertos de uno y otro ejército,
con tiempo apenas para encomendar su alma al diablo, pero los sobrevivientes continuaban disparando con entusiasmo, hasta que a ellos también les tocaba y caían con un gesto, pero que en su caída consideraban que la historia iba a recoger como heroico, pues morían por defender su bandera, y efectivamente, la historia recogía esos gestos como heroicos, tanto la historia que recogía los gestos del uno como la que recogía los gestos del otro, ya que cada lado escribía su propia historia. Así, Wellington era un héroe para los ingleses y Napoleón era un héroe para los franceses. A todo esto, la jirafa siguió caminando hasta que llegó a una parte del desfiladero en que estaba montado un enorme cañón, que en ese preciso instante hizo un disparo, exactamente unos 20 centímetros arriba de su cabeza más o menos. Al ver pasar la bala tan cerca y mientras seguía con la vista su trayectoria, la jirafa pensó: qué bueno que no soy tan alta, pues si mi cuello midiera 30 centímetros más, esa bala me habría volado la cabeza. O bien, qué bueno que esta parte del desfiladero en que está el cañón no es tan baja, pues si midiera 30 centímetros menos, la bala también me habría volado la cabeza. Ahora comprendo que todo es relativo. Son grandes reflexiones los que nos dejan estas historias y sobre todo la forma de narración con tantas figuras que tiene Augusto Monterroso. Vamos a leer el siguiente texto que se titula Monólogo del mal. Un día el mal se encontró frente a frente con el bien y estuvo a punto de tragárselo para acabar de una vez con aquella disputa ridícula, pero al verlo tan chico el mal pensó: esto no puede ser más que una emboscada, pues si yo ahora me trago al bien, que se ve tan débil, la gente va a pensar que hice mal, y yo me encogeré tanto de vergüenza que el bien no desperdiciará la oportunidad y me tragará a mí, con la indiferencia de que entonces la gente pensará que él sí hizo bien, pues es difícil sacarle de sus moldes mentales consistentes en que lo que hace el mal está mal y lo que hace el bien está bien. Y así el bien se salvó una vez más. Esas son las grandes confusiones o las cosas recursivas de la vida. A veces pensamos mucho para hacer las cosas. Y en las grandes ocasiones lo que nos interesa también es lo que sentimos. Alguna vez nos preguntaban si primero piensas o sientes. Y la idea de emocionarse ciertamente es sentir. Entonces desde ahí arranca todo lo que también tiene que ver con el arte, es la parte más realista, más pura que tiene alguien que se dedica a pintar, a bailar, a escribir. Y de eso también nace otro tipo de situaciones. Así que a veces cuando nos cuesta pensar mucho sobre decisiones, recordemos este monólogo del mal. Otra de las fábulas cortas del libro se titula La cucaracha soñadora.
Era una vez una cucaracha llamada Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha llamada Franz Kafka, que soñaba que era un escritor que escribía acerca de un empleado llamado Gregorio Samsa, que soñaba que era una cucaracha. Así son los grandes textos que son cíclicos en mi forma de analizarlos, pero nos dejan una gran enseñanza. A la final siempre regresamos al inicio. En algunas ocasiones nos llevamos los aprendizajes y cambiamos en algo, y en otras pues volvemos a tropezar con la misma piedra, como solemos decir. Otro de los textos de este libro se titula La rana que quería ser una rana auténtica. Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente, buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de esto y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y desvestirse cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y así seguía haciendo esfuerzo hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran como rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas. Y los otros se la comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían: qué buena rana, que parecía pollo. Esto nos hace recordar mucho a cuando suelen decirnos: no creas que complaciendo a todos vas a ser amigos de todos. Así que muchas de las veces sí nos dejamos engañar o apantallar por algunas situaciones, y caemos también en esta reflexión en donde por querer ayudar o por querer quedar bien con todos, prácticamente ya no tenemos decisiones propias. Y para hacer un panorama completo dentro de esto del monólogo del mal que leímos anteriormente, ahora viene el monólogo del bien. Las cosas no son tan simples, pensaba aquella tarde el bien, como creen algunos niños y la mayoría de los adultos. Todos saben que en ciertas ocasiones yo me oculto detrás del mal, como cuando te enfermas y no puedes tomar un avión y el avión se cae y no se salva ni Dios, y que a veces, por el contrario, el mal se esconde detrás de mí, como aquel día en que el hipócrita Abel se hizo matar por su hermano Caín para que éste quedara mal con todo el mundo y no pudiera reponerse jamás. Las cosas no son tan simples.
El otro texto se titula El grillo maestro. Allá, en tiempos muy remotos, un día de los más calurosos del invierno, el director de la escuela entró sorpresivamente al aula en que el grillo daba a los grillitos su clase sobre el arte de cantar, precisamente en el momento de la exposición en que se les explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella entre todas las voces, pues se producía mediante el adecuado frotamiento de las alas contra los costados, en tanto que los pájaros cantaban tan mal porque se empeñaban en hacerlo con la garganta. Evidentemente, el órgano del cuerpo humano menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar aquello, el director, que era un grillo muy viejo y muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró, satisfecho de que en la escuela todo siguiera como en sus tiempos. Otro de los títulos, Caballo imaginando a Dios. A pesar de lo que digan, la idea de un cielo habitado por caballos y presidido por un Dios con figura equina repugna el buen gusto y a la lógica más elemental. Razonado los otros días el caballo. Todo el mundo sabe, continuaba en su razonamiento, que si los caballos fuéramos capaces de imaginar a Dios, lo imaginaríamos en forma de jinete. Este libro igual trae unas ilustraciones en cada una de las fábulas que complementan las figuras que se manejan, las figuras literarias que se manejan en estos relatos. Y el otro día me dio muchísimo gusto que mi sobrinita se sentara a mi lado y pude leer algunos de los textos con ella y ella me explicaba y me daba también una historia que hacía una historia propia a través de las imágenes que veía. Ella tiene 3 añitos y es genial ver cómo se interesan en estos tiempos también mis pequeños por la literatura. El siguiente texto, El perro que deseaba ser un ser humano. En la casa de un rico mercader de Ciudad de México, rodeado de comodidades y de toda clase de máquinas, vivía no hace mucho tiempo un perro al que le había metido en la cabeza convertirse en un ser humano, y trabajaba con ahínco en esto. Al cabo de varios años y después de persistentes esfuerzos sobre sí mismo, caminaba con facilidad en 2 patas, y a veces sentía que estaba ya a punto de ser un hombre, excepto por el hecho de que no mordía, movía la cola cuando encontraba algún conocido, daba 3 vueltas antes de acostarse, salivaba cuando oía las campanas de la iglesia y por las noches se subía a una barda a gemir viendo largamente a la luna. Otra de las fábulas súper reconocidas y universalizadas de Monterroso es este texto que se titula El burro y la flauta. Tirada en el campo estaba desde hacía tiempo una flauta que ya nadie tocaba, hasta que un día un burro que paseaba por ahí resopló fuerte
lentamente sobre ella, haciéndola producir el sonido más dulce de su vida, es decir, de la vida del burro y de la flauta. Incapaces de comprender lo que había pasado, pues la racionalidad no era su fuerte, y ambos creían en la racionalidad. Se separaron presurosos, avergonzados de lo mejor que el uno y el otro habían hecho durante su triste existencia. Prácticamente este texto nos enseña que a veces tomar los riesgos es bueno, sino que en unas cuantas nosotros no nos creemos la capacidad que tenemos para sobrellevar y cumplir muchas metas y retos. Y tristemente dejamos los objetivos de lado y eso a la postre nos deja frustraciones. Otro de los textos cortos, de las narraciones cortas que están dentro de este libro, se titula El paraíso imperfecto. Es cierto, dijo mecánicamente el hombre, sin quitar la vista de las llamas que ardían en la chimenea aquella noche de invierno. En el paraíso hay amigos, música, algunos libros. Lo único malo de irse al cielo es que allí el cielo no se ve. Y para terminar vamos a leer dos fábulas más. La siguiente se titula La buena conciencia. En el centro de la selva existió hace mucho una extravagante familia de plantas carnívoras que con el paso del tiempo llegaron a adquirir conciencia de su extraña costumbre, principalmente por las constantes murmuraciones que el buen Céfiro les traía de todos los rumbos de la ciudad. Sensibles a la crítica, poco a poco fueron cobrando repugnancia a la carne, hasta que llegó el momento en que no solo la repudiaron en el sentido figurado, o sea, sino que, por último, se negaron a comerla, asqueadas a tal grado que su simple vista les producía náusea. Entonces decidieron volverse vegetarianas. A partir de ese día se comen únicamente unas a otras y viven tranquilas, olvidadas de su infame pasado. Y por último vamos a leer este texto que se titula Los cuervos bien criados. Cerca del bosque de Chapultepec vivió hace tiempo un hombre que se enriqueció y se hizo famoso criando cuervos para los mejores parques zoológicos del país y del mundo, y los cuales resultaron tan excelentes que a la vuelta de algunas generaciones y a fuerza de voluntad y perseverancia ya no intentaban sacar los ojos a su criador, sino que por el contrario se especializaron en sacárselo a los mirones, que sin falta y dando muestras del peor gusto repetían delante de ellos la vulgaridad de que no había que criar cuervos porque le sacaban a uno los ojos. Así terminamos la lectura de estos textos. Se quedan algunos todavía, pero es genial compartir la literatura de Augusto
Monterroso, en donde nos lleva con sus mensajes e historias cortas, algunas de ellas desarrolladas en México, en donde estuvo exiliado y donde también falleció en el año 2003. Consiguió sacar grandes relatos de acuerdo a las circunstancias y a los lugares en donde pudo vivir. Así que agradecerles a todos los que están conectados, a todos los que ven también en diferido, y esperamos que la siguiente semana poder conectarnos nuevamente y estar leyendo algo de poesía ecuatoriana tanto en español como en quichua. Así que la próxima semana estamos con el programa y con este proyecto Leamos. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Un fuerte abrazo. Muy buenas noches.